Muy bien, amigos, volvemos al aire. El comentario de la semana. Título: renuncia de alto impacto. Sin duda, ¿no? Creo que todos nos vimos congelados el día sábado cuando nos enteramos de la noticia. Sorpresiva. A ver, ¿por qué sorpresiva? Por el momento y la forma en que se dio. Sorpresiva de que Guzmán haya terminado harto yéndose, creo que no lo es. El boleto de Guzmán estaba picado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Creo que esto fue uno de los hechos determinantes de su enfrentamiento con Cristina Fernández de Kirchner y de su destino prácticamente oficializado, ¿sí? Cristina entendió esto como una traición, donde, bueno, no se ha cumplido sus designios, lo que ella esperaba, lo que pretendía, que este acuerdo había estado por fuera de las cosas que se habían acordado, que se habían marcado. Otro de los temas que terminó de enfrentar fue la situación con Federico Basualdo, con el subsecretario de Energía, donde intenta, ¿no es cierto?, sacarlo de funciones y se da cuenta que siendo ministro no tenía ni siquiera el poder para sacar a un subsecretario. Ahí es donde Guzmán se da cuenta que su gestión estaba prácticamente terminada. Creo que ese es el momento que se tenía que haber ido, porque si un ministro no tiene ni siquiera la posibilidad de sacar a un subsecretario, pero Argentina es así. Es una cuestión absolutamente muy rara y Guzmán toleró todo lo que toleró y de repente se hizo resiliente de su propio fracaso y terminó aceptando agravios de todo tipo, porque llegaba un momento que le dijeron de todo. Ahora, ¿qué se puede esperar si al presidente de la República le dicen mequetrefe, ocupa o borracho? Bueno, ¿qué puede esperar un ministro? Dirá usted. Pero la realidad es que era insostenible la situación. Era marcadamente insostenible. Todo el mundo del alrededor de Cristina salía a pegarle mañana, tarde y noche. La realidad es que Guzmán llegó hasta acá. Por eso digo, es sorpresiva por el momento. Cuando menos se esperaba, de repente Guzmán lleva adelante una renuncia de una forma muy particular, porque dio la sensación que se tomó absoluta revancha de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando ella arma este acto en Ensenada por el aniversario de la muerte del general Perón, la realidad es que termina desarmándole el acto, porque nadie sabe ni qué dijo Cristina en ese acto. Todo se lo llevó la renuncia del ministro Guzmán. Claro, pero también junto con esto tuvo un acto de lealtad muy grande hacia un Alberto Fernández que lo defendió siempre. Porque ni siquiera le avisó minutos antes, no le dio tiempo a armar nada y terminó Alberto Fernández con más de 24 horas sin poder designar un ministro. Si él hubiera notificado de una manera distinta, lo hubiera hecho de otra forma, Alberto Fernández hubiera tenido la persona en ese momento y una hora después estaba asumiendo el nuevo, el desgaste que sufrió el gobierno fue demasiado grande. Hay una deslealtad por parte del ministro Guzmán muy importante en esto, y hay mucha bronca inclusive en el gabinete que queda, ¿no? El propio jefe de gabinete hablaba de esta manera, porque es cierto, con errores, con virtudes, con lo que sea, el presidente Alberto Fernández defendió a Guzmán a capa y espada siempre, y terminó de esta manera, digamos, ¿no? Que le genera un daño importante, una gran complicación en la economía producto de esta situación de no poder nombrar a nadie, digamos, ¿sí? De ahí hubo una danza de nombres, todo tipo de nombres. El que menos aparecía tal vez hubiera sido el de Bataki, ¿sí? Porque apareció en un momento cuando armaron una reforma de gabinete muy profunda que salía, me parece, de la lapicera de Sergio Massa, donde él iba de jefe de gabinete, y donde de repente sí aparecía Bataki, pero como secretario, como ministra de Hacienda. Pero aparecía en este nombre, que es algo más acorde a las tareas que cumple habitualmente. El ministro de Economía también tiene una impronta política importante, que tanto Hacienda no la tenía, pero después no había aparecido. Se nombró a Martín Redrado, se lo nombró hasta el propio Jorge Milton Capitanich, que fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que tiró el nombre de él. Bueno, hubo una danza muy importante de nombre. Da la sensación de que la característica del nombre que tenía que venir acá tendría que tener una característica muy, muy especial, porque Guado de Pedro, el Cuervo Larroque había dicho 24 o 48 horas antes de que empiecen estos conflictos de que se acabó el tiempo, de la moderación. O sea, marcó una definición muy clara, no hay más moderación. ¿Qué quiso decir esto?
Se acabó el tiempo de Alberto Fernández también, o sea, habrá una serie de interrogantes. Ahora, si esta es el designio que se ha dado al tema, y bueno, usted se imagina, no sé, a un redrado en el Ministerio de Economía, se acaban de decir que se acabó la moderación, esto es imposible. Entonces, en este marco, la designación de la nueva ministra Batakis tiene un sentido. Porque si se acabó el tiempo de la moderación, lo que necesitamos es un ejecutor de los designios de Cristina. Entonces tiene un sentido. Y me parece que esto es lo que terminó pasando. La gran ganadora en esta designación es Cristina Fernández de Kirchner. La ministra Batakis va a estar recostada sobre la cámpora, va a estar recostada sobre Cristina. Me parece que acá, a ver, el presidente de la República cuando se juntó horas antes con ella le preguntó si iba a respetar el plan de él. ¿Usted se imagina un presidente preguntándole al futuro ministro si lo va a respetar a él, digamos, en una palabra? Estas cosas pasan, claro, pasan en la Argentina, donde de repente ese mismo presidente ha sido nombrado un sábado a la mañana por Twitter por quien iba a ser su vicepresidente. Este es el tema. O sea, lo que nace mal, y es muy factible que termine mal, la lógica es que termine mal. Esto creo que quedó patentizado el día domingo y hay que ver qué es lo que sucede de acá en adelante, porque realmente es lo que va a marcar el futuro en la República Argentina. ¿Qué va a hacer Alberto Fernández con esto? ¿Va a acatar los designios de Cristina ayer? En esta comida que tuvieron hubo puntos de desequilibrio muy grandes, muy importantes. Y hay que ver qué va a hacer la ministra Batakis con este tema. ¿Cuáles son los puntos de desequilibrio muy grandes? El déficit fiscal es uno de los puntos clave. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las tarifas, la segmentación de tarifas. ¿Se va a continuar con esto? Silvina Batakis dijo que sí. ¿Quiénes estaban presentes en el acto de ella? No estaba Cristina, pero sí estaba el secretario y el subsecretario de Energía. Los ejes del conflicto estaban presentes, en una clara alusión de que van a continuar en sus cargos. Si van a continuar en sus cargos, ¿por qué le van a dejar a Silvina Batakis hacer lo que no le dejaron hacer al ministro Guzmán? Porque al final la gota que rebalsa el vaso es que no puede publicar una resolución chiquita, una hoja, un formulario, el RACE, para que usted se inscriba y pueda tener el beneficio de los subsidios. Esto es lo que termina. Entonces, claro, las preguntas son ¿qué va a suceder con este tipo de cosas? Porque son tareas fundamentales. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Vamos a rescatar el acuerdo con el fondo? ¿Vamos a renunciar al acuerdo con el fondo? ¿Lo vamos a continuar? Vienen etapas muy complejas. Hay que hacer un ajuste muy fuerte en el segundo semestre. Está el tema planteado. Ya empezaron las presiones. El salario universal, lo dijo Grabois, la exigencia, tiene la lapicera, actúe rápido, lo pide Cristina. ¿Qué va a hacer Silvina Batakis con este tema? ¿Va a avanzar las organizaciones sociales? Es un planteo inmediato de Cristina, sacarlas del gabinete, sacarlas del gobierno. Pero son los que han venido sosteniendo a Alberto Fernández. Por eso la pregunta es, Alberto Fernández ha quedado absolutamente vacío de contenido. ¿Cómo puede continuar esto? O sea, ¿cuál es la función que tiene? La sensación es que hoy la función de Alberto Fernández es prácticamente nula. Si le quedaba algo de poder, se lo llevó el ministro Guzmán con su renuncia. Entonces hoy Cristina empieza a hacerse cargo también de las cosas, porque hasta acá toda la culpa de lo que pasaba en economía lo tenía el ministro Guzmán, que nosotros no tenemos nada que ver con él, nos tomamos distancia, nos apartamos, no estamos de acuerdo con las tarifas, no estamos de acuerdo con el FMI. Bueno, ahora va a tener que hacerse cargo también, esto es así. Se acabó el proyecto reelección de Alberto Fernández, hay un proyecto de elección de Cristina Fernández de Kirchner en 2023, ha nacido con esta situación. Bueno, son interrogantes que hoy están planteados. Ahora Cristina va a tener que hacerse cargo de esto, va a tener que empezar a poner la cara en este tema. Vamos a virar 180 grados. ¿En qué condiciones queda la ministra? Bueno, demasiadas preguntas de una Argentina que hoy reaccionó de la peor manera, porque, a ver, los mercados les dieron la espalda. El dólar picó a 280, no tenía precio. En la realidad ayer hablaban de 280, usted iba a querer comprar, nadie le vendía. Le decían, en un momento vendieron a 275 un poquito, fue un mercado absolutamente marginal. Hoy los arbolitos, si querías venderle, te pagaban 225, o sea, parece un chiste.
Pero esto es lo que pasaba hoy. Hoy casi no hubo movimiento. Ayer lunes se beneficiaron un poco con que Estados Unidos estaba con el feriado del 4 de julio, entonces no había mercado. La realidad, hoy que los golpes han sido fuertes. Caída fuerte de la bolsa, caída fuerte de las acciones, el riesgo país superó los 2.500 puntos, el dólar está en 260, 270, el Banco Central ha perdido 100 millones de dólares de reserva ayer, pero en el mercado a futuro ha tenido que comprar 1.500 millones de dólares. La realidad que ha tenido que sostener los bonos en pesos, ha emitido más de 240.000 millones de pesos en el día de ayer para sostener los bonos en pesos. O sea, la realidad que el mercado le pegó un portazo muy fuerte. O sea, no genera confianza Silvina Batakis, muy cercana, Cristina, no genera ningún tipo de confianza. Los antecedentes anteriores no generan ninguna confianza. Vamos a ver, recién arranca esto, hay que ver qué pasa de cara al futuro, pero tenemos una semana muy, muy complicada. Tampoco es que la chance que le van a dar a la nueva ministra va a ser muy grande. Esta es una semana de definiciones y en pocas horas más vamos a ir sabiendo qué es lo que pasa y cómo se puede reestructurar esto. Parecen en la vertiginosidad que pasan las cosas en la Argentina, parece que hubiera sido hace 1000 años, pero está dentro del comentario de la semana, la visita de Milagros Salas a Jujuy la semana pasada. Claro, parece tan viejo todo esto, pero en realidad fue el miércoles la semana pasada, la llegada de Alberto Fernández a visitar a Milagros Salas, tan cuestionada y tan criticada, con un país que ya estaba en llamas. Porque el día miércoles Argentina ya estaba en llamas, totalmente descontrolado, el campo que largaba un paro, las organizaciones sociales en la calle. O sea, todos preveíamos este tema absolutamente desbocado, la falta de gasoil, la industria parada. El lunes había arrancado un cepo a las importaciones que estaba asfixiando todo. En este marco decide Alberto Fernández venirse a visitar a Milagros Salas acá. Claro, fue criticado por todos lados. Tenés un país en llama y ¿qué termina haciendo? Termina cerrando la agenda, como dicen, ¿no? Interrumpió su agenda para venir acá. La agenda de Alberto Fernández hace mucho tiempo que no es una agenda de muchas reuniones, tiene una o dos cuando mucho, pero la realidad era esto. Y para colmo, cuando le preguntan a la vocera qué es lo que contesta, dice, no, regresó a la Argentina y continuó con su agenda. Claro, Jujuy no era la Argentina. Realmente son una máquina de generar situaciones de esta naturaleza, una tras otra. La ventaja que tienen que son tan consuetudinarias que uno se termina olvidando la anterior en un ratito, pero pasaron muchas cosas. Alberto Fernández estuvo con Milagros Salas acá, reaccionaron las fuerzas vivas de Jujuy, y era hora que reaccionen las fuerzas vivas de Jujuy, y era necesario que reaccionen las fuerzas vivas de Jujuy. Lo hizo en la justicia la agrupación de jueces y fiscales y magistrados y funcionarios judiciales con un comunicado muy duro por el ataque que llevó adelante Alberto Fernández en la visita a Milagros Salas, inmiscuyéndose en las cuestiones que tienen que ver con otros poderes del Estado y violando absolutamente cualquier precepto republicano y federal. Lo hizo también las fuerzas vivas de Jujuy, colegios profesionales, asociaciones, entidades empresarias, gremiales, reaccionaron también con un comunicado duro, porque lo que pasó no es un hecho aislado. Es un error muy grande que cometeríamos los jujeños si creemos que esto que sucedió es un hecho aislado, que fue una actitud de Alberto Fernández. Sucedieron situaciones con posterioridad que no son casualidades, son causalidades. Y no debemos equivocarnos y tenemos que estar con la guardia alta, porque vino Alberto Fernández a Jujuy, visitó a Milagros Salas y al otro día la fisonomía de Jujuy volvió a ver este movimiento tupaquero de más de 1.200 personas manifestándose por las calles de Jujuy. Y eso no sucedía hace ¿cuánto? 6 años. Y lo volvimos a ver. Sería un error muy grande creer que eso es una casualidad. Ese mismo día, Oscar Pardilli desempolvó el viejo proyecto de intervención federal del Poder Judicial de Jujuy y lo volvió a mostrar en todos lados. Ese mismo día, el senador Snope, en una actitud chiquilina, se levantaba e increpaba al senador formoseño Naidenov haciendo un circo en el Senado. No son temas casuales, vienen por Jujuy. Lo que ha sucedido no es producto de la casualidad,
estamos en la mira, porque la política en la Argentina es esto, lamentablemente, es barro puro. La política en la Argentina no genera nada positivo mirando para adelante, nada, es esto, es la pelea constante y permanente. Y hoy, en la semana pasada, Jujuy estuvo en la mira, por eso no tenemos que confundirnos, por eso es bueno que todos hayan reaccionado. Pasan demasiadas cosas malas acá para que permitamos que esto vuelva a suceder. Tienen que actuar las instituciones, tiene que actuar la justicia. Ha sido muy grave lo de la semana pasada, que gracias a Dios hasta acá se viene resolviendo bien. El tema del gasoil, el tema de la semana, sigue absolutamente presente el conflicto. Nadie tiene una respuesta clara. El gobernador Jaldo de la provincia de Tucumán decía que le habían dado una respuesta, que el día 10 de julio, nadie sabe de dónde, estaba el tema solucionado. Por este mismo tema, quien organizó el primer paro, porque el primer paro fue en Tucumán, un día viernes anunciado, el que organizó este primer paro, un productor Reynoso, terminó levantándolo al paro por esta promesa. Fue una cuestión muy rara, porque este mismo productor fue en el avión de la provincia con Jaldo a reunirse con funcionarios a Buenos Aires y trajo esta palabra. Pero bueno, muchos dicen que es el día 10, otros dicen que YPF compró 3 barcos, con estos 3 barcos se soluciona toda la problemática de julio, pero que estos barcos recién están llegando a partir del 15. Bueno, la realidad es que nadie tiene nada. Hoy nadie tiene nada. El tema del gasoil está plenamente vigente. Hoy es uno de los elementos que van a ser conversados seguramente con la presencia de Guado de Pedro y del jefe de gabinete, reunido con los gobernadores del Norte Grande en la provincia de Formosa. El tema gasoil está acá puesto, pero el paro del campo continúa firme para el día 13. A nadie se le ocurrió levantarlo. La misma CGT se reunió, marcó su preocupación y están hablando de una convocatoria a marchar. Es difícil saber qué es lo que va a pasar. ¿Qué están planteando los gobernadores? El tema del gasoil, punto número 1, pero también están planteando apoyo a la nueva ministra Batakis, que la conocen por el manejo de provincia, pero también le están hablando del federalismo y de la distribución de recursos. Porque esta es la misma ministra que, manejando los fondos discrecionales, lo que se conocen como ATN, a la provincia de Jujuy este año, de enero a mayo, le mandó 1.200 millones de pesos. El año pasado, en 5 meses, 1.400. O sea, el ajuste que estamos teniendo viene en todos lados. No son solamente las obras que no se hacen. Por eso hay que prestar atención. La provincia de Buenos Aires, de un 30% que tenía de los ATN, ahora tiene el 46%. Con la gestión de la ministra Batakis. Por eso le hablan de federalismo. Y ese federalismo que se da en los fondos discrecionales de ATN también se da en la distribución de los subsidios al transporte, a la energía. Son todos temas que están en la agenda de hoy, que están planteando los gobernadores en la reunión con el jefe de gabinete y con el ministro del Interior, con Guado de Pedro. Esa reunión se está haciendo en este preciso momento, digamos, y se va a emitir un documento al respecto. Hay mucha preocupación. La Liga de Gobernadores está preocupada. Claro, nadie sabe cuál es el destino de esto. Lo que pasa es que son preocupaciones distintas. A usted le preocupa el supermercado, el día a día, los precios. A ellos les preocupa el 2023, la elección, cómo llegan. Son discusiones distintas, pero el sentido es lo mismo. Todos necesitamos que le vaya bien. Y el último tema que quería referirme es el cepo de las importaciones. Arrancó el día lunes, es tremendo. ¿Cómo es el cepo este? No dice no se puede importar. No, hay una circular del Banco Central de la República Argentina que los especialistas la reconocen como la más difícil de interpretar de la historia del Banco Central. En una palabra, es una máquina de impedir. Cuando los empresarios llegan a cumplir todos los requisitos de esto, no hay forma de hacerlo. Si a esto usted le agrega, ¿no es cierto?, la suspensión de plazo, que cada vez es más complejo. La realidad es que la semana pasada no se pudo importar nada. Eso le permitió al Banco Central comprar 1.500 millones de dólares. Eso le permitió cerrar el 30 de junio, porque jueves 30 de junio cerraba el trimestre que hay que rendirle cuenta al fondo ahora con una recuperación de reserva que si no, no lo hubiera logrado. Ese jueves, para que usted se dé una idea, compró 563 millones de dólares. ¿Sabe por qué complicado el futuro que está? Pero los plazos, reitero, se están acortando. Vamos a la pausa. Cuando volvamos, vamos a hablar con Pedro Pascutini de la Cámara del Tabaco.